Buenas noches, queridos hermanos. Pedimos disculpas por los problemas de sonido que hemos tenido. Deseo de corazón que Dios siga hablando a sus corazones. Vamos a retomar nuevamente el estudio y, y con la ayuda de Dios vamos a continuar en el estudio de la palabra de Dios esta noche. Entonces, vuelvo a empezar el estudio, hermanos. En el estudio pasado, y basados en la experiencia de Pablo en su conversión al cristianismo, mencionada en Filipenses capítulo 3, vimos 4 cosas en las cuales él confiaba para su salvación y prestigio. Pablo confiaba en los ritos y ceremonias religiosas, confiaba en su linaje, confiaba en su celo y ortodoxia religiosa y confiaba en su conducta de moralidad. Pero estas cosas, en las que él se gloriaba y basaba su salvación después de conocer a Cristo, las tuvo por basura, porque entendió que sólo la justicia de Cristo lo podía justificar delante de Dios. Por eso dijo, solo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo, al conocer a Cristo, desechó todas sus buenas obras y aquello en lo que basaba su gloria y su prestigio, lo tuvo por basura o como estiércol, como traducen algunas Biblias, lo tuvo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él el día de su muerte o el día de su segunda venida, no confiando en su propia justicia, en sus propias obras, sino en la justicia del Señor Jesús hecha por nosotros en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a considerar algunas cosas que no demuestran que una persona sea salva. Cosas que no demuestran que una persona sea salva. Muchas veces uno cree que por tener esas cosas una persona es nacida de Dios, pero en realidad al hacer un examen a la luz de la palabra de Dios, esto no es así. A veces nosotros creemos que porque vemos ciertas cualidades y ciertas cosas en ciertas personas que son muy buenas, entonces nosotros creemos que esa persona es una hija de Dios, un hijo de Dios, que esa persona es salva, pero en realidad no es así, como vamos a ver en estas cosas que hoy vamos a considerar. La primera de ellas es ser una persona honrada. La honradez y la honestidad de una persona es de mucho valor en la sociedad, pero por términos espirituales o en términos espirituales realmente el hecho de que una persona sea honrada u honesta, esto no garantiza que una persona sea realmente salva, que una persona realmente sea hija de Dios. En este mundo hay tantas personas deshonestas, tantas personas flojas, infieles, incrédulas, rebeldes, viciosas, que cuando vemos a una persona honrada, trabajadora, amable y cumplidora de su deber, la juzgamos digna de admiración y pensamos que nos encontramos ante la mejor persona. Pero el detalle es que estas personas a su vez tienen una opinión muy alta de sí mismos y piensan que son mejores que la demás gente. Es decir, se creen mejores que los demás por su buena conducta. Y en consecuencia, piensan que entrarán al cielo por ser honradas, honestas y buenas. El alto concepto que estas personas sienten de sí mismas las hace ver tan buenas y les impide comprender cuál es el verdadero estado de sus corazones, porque tienen un alto concepto demasiado elevado de sí mismas, ya que por su buena conducta se creen superiores a los demás. Y esto entonces es lamentable porque el hombre mira solamente lo que está delante de sus ojos,
mas Jehová mira el corazón. Es muy importante entender esto, que por el hecho de que seamos personas honestas, honradas y personas muy admiradas en la sociedad, eso no garantiza que uno tenga vida espiritual y que sea salvo. Jehová es el que mira el corazón y conoce lo profundo de nuestro corazón. Nosotros los hombres solamente miramos las apariencias y no podemos ver más allá de la apariencia externa. Y por supuesto que no queremos decir con esto que los hombres inmorales, viciosos e infieles sean dignos de alabanza. Por supuesto que no queremos decir eso. Pero la moralidad no puede confundirse con la verdadera vida espiritual. Una cosa es ser moralmente buenos y otra cosa es ser espirituales. La moralidad y la espiritualidad son diferentes. Hay hombres que son muy buenos en su vida, personas de muy buena reputación, que hacen favores y son generosos, ayudan a los pobres y sin embargo no creen en la Biblia como la palabra de Dios ni en Cristo como Señor y Salvador. Hay personas que son educadas, muy bien habladas, honestas y generosas, pero niegan la clara existencia de Dios y son enemigos de la fe cristiana. Esta moralidad en esta clase de personas no es suficiente, mis amados hermanos, para la salvación de sus almas, porque toca solamente una parte de la ley de Dios, es decir, solamente toca el amor al prójimo y no cumple con los deberes que Dios exige hacia él en la ley de Dios, en los mandamientos que él dejó a su pueblo. Recordemos que los mandamientos están en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos son a la gloria y honra de Dios y los 6 restantes son a la honra del prójimo. Así que la moralidad se centra en la honra al prójimo, pero olvida los deberes que tiene para con su Dios. Actúan en favor de sus semejantes, pero no se fijan en Dios ni en los deberes que Dios exige en su santa ley para él. La Biblia habla de una persona así que se acercó a Jesús, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, y les invito a que vayan a sus Biblias, a Mateo capítulo 19, por favor, y leamos los versículos 16 al 22 de este pasaje. Mateo 19, 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Vemos 2 cosas en este suceso que hemos leído de esta parte de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el hombre que se acercó a Jesús le dijo: Maestro bueno. Vemos que se acerca y le dice: Maestro bueno. A lo cual el Señor le dice que solo hay uno bueno en el mundo y en el universo, y ese es Dios. El Señor Jesús le enseña con esta respuesta que no hay sino una persona buena en el mundo, y ese es nuestro Dios. Con esta respuesta del Señor al joven rico
le está enseñando la condición pecaminosa que tienen todos los seres humanos. Le está enseñando a este hombre que todos somos pecadores y que no hay ningún hombre bueno ante los ojos de Dios. Por eso es muy importante entender esta verdad que el Señor le revela aquí a este joven que guardaba, según él, los mandamientos del Señor. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Así que el Señor le está enseñando que solamente hay uno bueno y que por ende, él que le estaba hablando al Señor, tampoco era bueno. En segundo lugar, a pesar de lo que le dijo el Señor, vemos en el pasaje que a pesar de lo que le dijo el Señor de su condición pecaminosa, podemos ver que este joven no se consideraba deshonesto, ni mentiroso, ni violento, ni impuro. Había honrado a sus padres y se había comportado honradamente con su prójimo. Por la respuesta que le dio al Señor Jesús, cuando le dijo que guardara los mandamientos, afirmó que todos los mandamientos que le nombró el Señor los había guardado desde su juventud. Era un hombre dechado de virtudes en cuanto a su moralidad y el amor al prójimo. En otras palabras, se consideraba a este hombre una persona moralmente buena que solo le faltaba hacer alguna cosa más para llegar al 100% y heredar la vida eterna. Solo le faltaba una cosa más para heredar la vida eterna y cumplirla, y entonces así lograba la vida eterna. En tercer lugar, vemos en este suceso que aquel joven que se consideraba tan bueno y tan honrado, cuando le preguntó, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero este joven, al oír lo que el Señor le demandó a su vida, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, este joven no quiso negarse a sí mismo ni a su codicia por el dinero para seguir a Cristo. En consecuencia, su moralidad y obediencia a ciertos mandamientos de la ley de Dios no eran suficientes para ser salvo o heredar la vida eterna. Este joven no se había dado cuenta que era codicioso y que amaba más el dinero que a Dios. Así que el hecho de que hubiera guardado los otros mandamientos no le daba la entrada al cielo, porque le hacía falta dejar la codicia y rendirse a la obediencia y al servicio a Dios. En consecuencia, su moralidad y obediencia a ciertos mandamientos de la ley de Dios no le fueron suficientes para ser salvo y heredar la vida eterna, y por eso se fue muy triste, porque la exigencia fue alta. La gente, amados hermanos, con mucha frecuencia cree que por el hecho de ser personas honestas, de ser personas honradas, buenos hijos y no hacerle mal al prójimo, tienen derecho a heredar la salvación o la vida eterna. Pero la palabra de Dios nos enseña que la sola moralidad del hombre, aunque es buena, desatiende el espíritu de la ley de Dios. La sustancia y el alma, mis amados hermanos, de la obediencia a la ley divina es amar a Dios sobre todas las cosas. De nada me sirve a mí hacer bien a mi prójimo si no me someto a Dios, ni temo a Dios, ni obedezco sus mandamientos, ni lo tengo en alta estima. Así que la sustancia y el alma de la obediencia a la ley divina es amar a Dios por sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos delante de nosotros.
Pero la gente de la que venimos hablando, aun teniendo algún conocimiento de Dios, ama todo lo demás más que a Dios. Este joven amó más sus riquezas que a Jesús y no se arrepintió de su idolatría y de su avaricia, porque para él su Dios realmente eran las riquezas. La gente así realmente no tiene gusto alguno de la excelencia de Dios, ni en su santidad y en su justicia. No se acogen al ver que Dios está por sobre todas las cosas y que tiene el mando y las riendas del universo y el juicio de este mundo. No se regocijan en saber que Dios es el Todopoderoso. No se regocijan en saber que Él es el que manda y que Él es el que hace lo que quiere en los cielos y la tierra. Si confrontan con la santidad de Dios y la justicia de Dios y la soberanía de Dios, su vida, se sienten incómodos. Basta con confrontar a una persona con la santidad, con la justicia y la soberanía de Dios, y el que es moralmente bueno se va a sentir incómodo y alarmado a la vez de saber que ese Dios al cual él no cree tiene que someterse a su voluntad y que no podemos ir más allá de lo que Dios nos permita hacer. Y eso a ellos no les gusta y no les da paz en su corazón. Y aunque perezcan en sus pecados, no se arrepentirán, porque ellos creen es en su propia justicia y prefieren vivir así en lugar de arrepentirse. Y aunque a nosotros nos parezca que esas personas son intachables, fallan en el deber que tienen para con Dios. ¿Y saben por qué fallan? Porque realmente no aman a Dios. Están basados solamente en su propia justicia y en sus propias buenas obras, y ellos dicen que su religión es hacer el bien, aunque no teman a Dios, ni crean a Dios, ni confíen en Jesucristo para la salvación de su alma. Así que su moralidad no les salvará. Las señales de la vida espiritual, mis amados hermanos, no se encuentran en gente como esta. El arrepentimiento, la fe, la humildad, la sumisión, la esperanza y el gozo solo se encuentran presentes en el alma que ama a Dios y que se arrepiente de sus pecados y confía en lo que Cristo hizo por él y no confía en su propia moralidad, en su propia justicia. Existe una gran diferencia entre la moralidad y la espiritualidad cristiana. La vida espiritual nace de un amor santo. La vida espiritual nace de un amor santo y por motivos santos. Vuelvo y repito, la vida espiritual nace de un amor santo y por motivos santos. Un cristiano se fija antes que nada en la gloria de Dios y en lo que atañe al reino de Dios. Eso es lo que busca un cristiano verdadero, glorificar a Dios en todos sus actos y enfocarse en lo que atañe al reino de Dios. En cambio, una conducta meramente moral que nace motivada por su propia justicia y el orgullo de sentirse admirado y mejor que los demás, es abominable a los ojos de Dios, porque realmente estas personas no se preocupan de la gloria de Dios ni de los intereses de su reino, sino de sí mismos y de su propio prestigio delante de los hombres. Y eso es lo que a ellos les importa, su propio prestigio delante de los hombres, y no se ocupan de la gloria de Dios ni de los intereses del reino de Dios, sino solo de sí mismos. Los dirigentes religiosos judíos del tiempo de Jesús
a la misma vez que eran altamente respetados por la rectitud moral de su carácter, al mismo tiempo eran feroces enemigos de Cristo. Eran justos en sus propios ojos, pero odiaban al Santo Hijo de Dios. En otras palabras, podemos decir que un hombre puede ser un dechado de moralidad y de virtudes a los ojos de los hombres, como pasaba con los fariseos, pero aún así tener un corazón vacío del amor y de la justicia y de la gloria de Dios, como pasaba con los fariseos, que aunque parecían muy buenos, odiaban al Santo Hijo de Dios a tal punto que llegaron a matarlo. Y en la actualidad hay personas que a los ojos de los hombres hacen cosas buenas, pero si estas personas no reconocen arrepentidas que no tienen justicia propia y que la única justicia que los hace justos ante Dios es la justicia de Cristo, seguirán siendo enemigos de Dios, por más buena gente que sean, por más buenas cosas que hagan. Si no se arrepienten y no confían en la justicia de Cristo, seguirán siendo enemigos de Dios. El verdadero valor de las obras humanas depende del estado en que se encuentra el corazón humano. Si los motivos de sus obras no son el amor a Dios y la gloria de Dios y el deseo de servirle, en consecuencia, sus obras y su moralidad no servirá de nada. Alguien puede ser un hombre honrado, pero si su corazón no es recto delante de Dios, aunque él crea que marcha hacia el cielo, está en el camino que lleva al infierno, porque está confiando en su propia justicia y no en la justicia del Señor. Estas personas, por lo general, no leen la Biblia, o si la leen simplemente como un libro más para adquirir conocimiento intelectual, pero nada más. Estas personas, por lo general, no creen en la autoridad de Dios, ni le rinden el culto que Dios exige, viven y mueren confiados en su moralidad como si Dios y su ley no existieran. Así que, mis amados hermanos, en este primer punto, ser una persona honrada, de buena reputación, no garantiza que una persona tenga vida espiritual. Y lamentablemente, muchas veces nosotros creemos que por poseer eso, estamos bien delante de Dios. Y yo no estoy diciendo aquí que practicar esas cosas, el amor al prójimo, sea incorrecto. Lo que estoy diciendo aquí es que esa moralidad, ese ser buena gente, ese ser honrado, no es lo que le da la justicia, no es lo que le hace justo delante de los ojos de Dios. Lo único que nos hace justo delante de los ojos de Dios es creer, arrepentidos y confiar en la justicia de Cristo. Una segunda cosa que a veces nosotros creemos que nos hace justos o que nos hace salvos es conocer bien la Biblia. Y el conocer bien la Biblia no es evidencia de que una persona sea salva porque conozca bien la Biblia. Si bien es cierto que una persona debe conocer la Biblia y es fundamental conocer la Biblia y las doctrinas de la Biblia, y que la vida espiritual y la salvación surgen del conocimiento de las Sagradas Escrituras, también es cierto que es posible conocer la doctrina bíblica, las historias bíblicas, la teología bíblica y no poseer vida espiritual, porque simplemente es un conocimiento intelectual y nada más. Vuelvo y repito, la vida y la salvación surgen del conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero es posible conocer la doctrina bíblica, la historia bíblica, la teología bíblica y no poseer vida espiritual y simplemente ser un desconocido a los ojos de Dios. Ser eso simplemente un conocimiento intelectual y no un conocimiento que ha transformado nuestro corazón. La instrucción intelectual tiene su base en la mente
mientras que el conocimiento espiritual tiene su base en el corazón y en la conciencia. El conocimiento intelectual no puede producir por sí mismo la vida espiritual. Es posible que el entendimiento aprenda la verdad bíblica y el corazón ser totalmente rebelde a la verdad bíblica. Vemos muchas personas malvadas que saben algo de la teología y sus opiniones frecuentemente están de acuerdo con algunos puntos y principios de la doctrina cristiana y sin embargo no viven como verdaderos cristianos. Son infieles a su esposa, hacen negocios torcidos, pero aún así conocen la verdad bíblica. Noten lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, verso 24 acerca de este tema. San Juan 15, 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús dijo a los judíos que no creían en él, que aunque sus vidas eran exteriormente honestas, le odiaban tanto como al Padre. El Señor Jesucristo vino y mostró sus obras a esta gente. Les mostró que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y aún así le aborrecieron y al aborrecer a Cristo aborrecieron al Padre. Y esto es muy importante entenderlo. O sea que es posible conocer muchas evidencias de Cristo, conocer muchas evidencias ciertas de la palabra de Dios y aún así no ser hijos de Dios. Como dice aquí Cristo, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aunque vieron y sabían que esas obras eran verdad, aborrecieron al Hijo y aborrecieron al Padre, por eso mataron al Señor Jesús. En Romanos capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo escribió lo siguiente también acerca de este tema. Dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo en este pasaje nos dice que algunos conocían a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Le conocieron intelectualmente, pero no de corazón, y por tal razón se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque conociendo la verdad, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias y rechazaron su señorío. O sea que es posible conocer a Dios, saber quién es Él, conocer su verdad y al mismo tiempo no glorificarlo como a Dios. Así que es posible conocer la Biblia, las doctrinas bíblicas, la historia bíblica, la teología bíblica y no ser un verdadero hijo de Dios. En Romanos 2, versículos 17 al 22, Pablo escribió lo siguiente acerca de este mismo tema. Romanos 2, 17 al 22 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Este es un pasaje duro y claro acerca del tema que venimos tratando. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo censuró a los dirigentes religiosos judíos de su tiempo, llamados fariseos, que aunque tenían un alto conocimiento de las Escrituras y se gloriaban en que eran instructores de la ley de Dios al pueblo y que eran los guías de los ciegos, sin embargo ellos no vivían según los mandamientos de Dios, sino que los violaban. Por eso Pablo dice,
Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que se ha de hurtar, hurtas. Tú que predices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Conocían todo, sabían todo, enseñaban, pero aún así no eran salvos, no tenían vida espiritual. Vemos claramente entonces que es posible tener un alto conocimiento intelectual de la Biblia y un alto prestigio delante de los hombres, pero este conocimiento y este alto prestigio delante de los hombres no nos hace salvos a los ojos de Dios. Fue por esta razón que el apóstol Santiago en su carta a la Iglesia Universal les advirtió duramente cuando les dijo en Santiago 2:19. ¿Qué dijo el apóstol Santiago en Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es posible, al igual que los demonios, tener un alto conocimiento intelectual de Dios y temblar ante Él y al mismo tiempo no ser salvo, ser igual a los demonios. Así que este mensaje es claro, es duro y es contundente, hermanos. Y en tercer lugar, los dones para hablar en público. Una tercera cosa que nos demuestra que una persona no es salva o hija de Dios es su elocuencia y capacidad de hablar en público la palabra de Dios. Una persona puede hablar con elocuencia y predicar la palabra de Dios públicamente, tener alto dominio del lenguaje y aún así no ser hija de Dios. La facilidad natural para pronunciar un sermón no demuestra por sí misma que una persona posee vida espiritual. Hay personas tímidas y limitadas para hablar en público que realmente poseen vida espiritual. En cambio, otras personas que tienen facilidad de palabra y que hasta predican en público y se valen de su elocuencia, es para engañar a otros cuando hablan mentiras espirituales. Así que la elocuencia y la vida espiritual son dos cosas completamente diferentes. El don del orador es una cosa y la gracia de la oratoria piadosa es otra cosa. Repito, el don del orador es una cosa. Hay personas que son expertas en hablar y tienen dominio al hablar, pero la gracia de la oratoria piadosa, es decir, de la oratoria cristiana, verdadera, sincera, es otra cosa. Es posible mantener una conversación religiosa sin que el corazón tenga vida espiritual. Por ejemplo, el profeta Balaán y el rey Saúl en el Antiguo Testamento fueron profetas en algunas ocasiones al pueblo de Dios, o sea, fueron supuestos portavoces de Dios, pero los dos eran enemigos de Dios, nunca tuvieron vida espiritual y se perdieron, aunque hablaron a Dios y se comportaron como portavoces de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Judas, que era un predicador elocuente del Evangelio. Durante los 3 años fue a predicar cuando el Señor le envió, pero fue también un traidor condenado que nunca tuvo realmente vida espiritual. Así que es posible predicar la palabra sin ser verdaderamente un hijo de Dios. Es por eso que el Señor advirtió a sus discípulos al final del Sermón del Monte que cuando Él regrese, muchas personas le dirán en aquel día, cuánto han predicado, cuánto han trabajado, y el Rey Celestial responderá, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así como dice en Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es posible predicar con elocuencia,
y hacer milagros en el nombre de Jesús y aún así ser condenado al infierno, no tener vida espiritual. Así que no nos dejemos engañar por creer que una persona que tenga elocuencia, habilidad para transmitir un mensaje, eso quiere decir que esa persona tenga vida espiritual. Muchos profesan ser cristianos, están capacitados para predicar elocuentemente y ser de algún provecho a la iglesia de Dios. Pero si ellos mismos no se arrepienten y no tienen vida espiritual en sus corazones, serán arrojados al infierno por más que prediquen la palabra de Dios. Esto es duro, hermanos. Es triste, pero es posible que un hombre sea capaz de predicar como un apóstol y de orar como un ángel y sin embargo tener un corazón de demonio. Eso lo podemos ver. Por eso Pablo dijo que los esbirros de Satanás se disfrazan como ángel de luz. Así que, hermanos, hemos visto estas tres cosas que muchos poseen, pero que aunque las posean, eso no garantiza que tenga vida eterna. ¿Cuáles fueron estas tres cosas que vimos esta noche, que muchas personas tienen y que aparentemente pareciera que fueran cosas que nos dan la vida eterna? Pero en realidad no es así. En primer lugar vimos que es posible ser una persona honrada, pero no tener vida espiritual. En segundo lugar vimos que es posible ser una persona que haga muy buenas obras, conocer bien la Biblia, saber la doctrina bíblica, predicar la doctrina bíblica y no ser una persona salva. Y en tercer lugar vimos que podemos tener el don de hablar en público, predicar la palabra, ser elocuente, llegar a muchas personas con el mensaje y aún así no tener vida espiritual. Y esto nos debe poner a pensar mucho, mis amados hermanos, porque no debemos basar nuestra confianza en aquellas habilidades que tenemos para nuestra salvación, sino solamente debemos basar nuestra confianza para salvación en la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestras vidas, para librarnos del presente siglo malo y presentarnos libres y sin mancha delante de Dios en el día del juicio. Solo Jesucristo, mis amados hermanos, puede presentarnos libres de mancha delante de Dios el día del juicio. Ni sus buenas obras, ni su elocuencia al predicar, ni el conocer la doctrina bíblica y las historias bíblicas y la teología bíblica te van a presentar limpios de mancha delante de Dios. Aunque estas cosas tienen una buena reputación dentro de la vida cristiana, estas cosas por sí mismas no nos pueden dar la salvación. Recordemos nuevamente que el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Cuando Samuel fue a ungir a David como rey, y apenas vio a los hermanos de David, vio al mayor y dijo, este es el rey, porque era fuerte, porque era alto, porque era fornido, y David era un pequeño, era langaruto, no tenía ese aporte físico. Entonces Samuel creyó que ese era el ungido de Dios y dijo, dice así en 1 Samuel 16, 6 al 7, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque lo desecho. Porque Jehová mira lo que está porque Jehová no mira lo que está delante de los hombres, de los ojos del hombre. Jehová mira el corazón. Así que, hermanos,
Solo Dios mira el corazón. Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se pareciera a Saúl, el cual tenía una apariencia alta y era fornido y de buen parecer, para que fuera el siguiente rey de Israel. Y cuando vio a Eliab, el hijo de Isaac, como era alto y de buena estatura física, dijo: aquí está el ungido del Señor. Pero Dios le advirtió que no mirara por su estatura y su apariencia, porque la apariencia no revela lo que la gente en realidad es en su vida interior, no revela sus valores. Afortunadamente Dios juzga por la fe el interior espiritual de una persona, no por las apariencias externas. Y debido a que solo Dios puede ver el interior, solo Él puede juzgar a las personas con precisión y sin injusticia. La mayoría de personas invierten horas cada semana en mantener su apariencia externa, en mantener su apariencia física, pero deberían hacer más y gastar e invertir más tiempo en desarrollar su carácter y su belleza interior, porque mientras todo el mundo puede ver su cara, solo usted y Dios saben cómo es por dentro. ¿Qué pasos está tomando mi amado hermano para mejorar la actitud de su corazón y no confiar en lo que tú haces ni en su apariencia externa, sino en lo que Cristo hizo por ti? Esfuércese por ser una mejor persona espiritualmente, por reflejar el carácter de Cristo en su vida, y no queme tanto tiempo en mantener su apariencia física. No estoy diciendo aquí que no cuide su apariencia física, sino que así como le dedica tiempo a cuidar su apariencia física, también dedique tiempo a embellecer su hombre interior, su vida espiritual, porque eso es lo que agrada al Señor, porque Jehová no mira lo que está delante del hombre, Jehová mira el interior, Jehová mira el corazón, y eso es lo que es de gran estima a sus ojos. Así que, amados hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones esta noche, y perdonen lo de la transmisión, los problemas que tuvimos con el sonido, y que Dios haya hablado a sus corazones. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo de estudio bíblico. Mi buen Dios, te doy gracias, bendigo tu santo nombre en esta hora de la noche. Bendigo a cada hermano que tuvo la paciencia y el amor y la disposición para conectarse y escuchar este mensaje. Señor, bendícelos, Padre Santo, y que lo que tú nos enseñaste esta noche se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y no confiemos en nuestras obras, no confiemos en nuestra apariencia externa, no confiemos en nuestro conocimiento intelectual, sino confiemos en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Solo tu justicia perfecta nos presenta libres de mancha delante de ti, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, Padre Santo, y te ruego que apliques esta verdad a nuestro corazón, Señor. Mira, Padre Santo, a cada hermano, a cada hermana, sus necesidades, sus problemas espirituales. También mira, Señor, sus orgullos, sus altiveces, Señor, y desarraiga eso de su corazón y permite que sea humilde y dispuesto para ti cada día, en buscarte, en hacer tu voluntad, en procurar llevar una vida interior justa delante de tus ojos, confiando en lo que tú hiciste por ellos en la cruz del Calvario. Mira sus necesidades materiales también, Señor. Socórreles, Señor, y ayúdales en sus necesidades, con un trabajo, y que nunca les falte el pan a su mesa, ni el dinero para cubrir todas las necesidades que tienen que cubrir. Te alabo y te bendigo, Altísimo Dios, y coloco esta noche en tus manos, y a cada uno de mis hermanos y amigos que se conectaron esta noche para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor amado, con acción de gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, una feliz noche, Dios los bendiga y los llene de su paz.